El Titanic encontró su destino hace 111 años y aspectos de su hundimiento continúan confundiendo a los científicos hasta el día de hoy, porque era insumergible. Literalmente lo llamaron insumergible. Pero gracias a los avances recientes en tecnología, incluyendo cámaras robóticas, están surgiendo nuevos secretos sobre los restos. Estas revelaciones abarcan las historias de vida de los pasajeros que perdieron la vida durante el desastre, valiosos artefactos pertenecientes a viajeros adinerados e imágenes del barco que se está deteriorando rápidamente, imágenes que nadie quería ver. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Exploremos los descubrimientos realizados por los proyectos de mapeo más recientes sobre la trágica historia del Titanic. El trágico evento. El RMS Titanic es a menudo celebrado como el epítome del lujo y la destreza de la ingeniería. Emprendió su viaje inaugural en medio de gran emoción y expectativas. En ese momento, era el barco más grande y opulento jamás construido, con interiores lujosos y comodidades de última generación. Los ingenieros del barco declararon con confianza que era insumergible, mostrando la innovación humana y el progreso tecnológico. Sin embargo, el desastre ocurrió apenas 4 días después de su viaje, cuando colisionó con un iceberg en las frías aguas del Atlántico Norte. Las noticias de la catástrofe se difundieron rápidamente y de manera brutal. En solo 2 horas y media, el Titanic se hundió en las heladas profundidades, cobrando la vida de más de 1,500 personas entre pasajeros y tripulación, marcando uno de los desastres marítimos más mortales de la historia. Numerosos relatos históricos describen el caos y la confusión de esa fatídica noche. Sin embargo, la cadena exacta de eventos sigue siendo esquiva. Los testimonios de los testigos varían y los sesgos históricos nublan nuestra comprensión de lo que ocurrió a bordo del barco condenado. Durante décadas, el Titanic permaneció en silencio en el fondo del océano, un símbolo inquietante de la vulnerabilidad de la humanidad frente a la ira de la naturaleza. El sitio, ubicado a aproximadamente 600 kilómetros de la costa de Terranova, permaneció sin descubrir hasta 1985. Los restos, ocultos en la oscuridad y las aguas frías, revelaron el destino sombrío del otrora magnífico barco. A pesar de numerosas expediciones al lugar, muchos de los misterios del Titanic permanecieron ocultos bajo las olas. El proyecto de mapeo del Titanic. Los desafíos de excavar el sitio de los restos, situado a 3,600 metros bajo la superficie, resultaron formidables. Incluso los exploradores más experimentados enfrentaron dificultades para navegar entre los restos, que estaban esparcidos por un páramo submarino. Sin embargo, en el año 2010 se lanzó una iniciativa innovadora conocida como el Proyecto de Mapeo del Titanic para finalmente desentrañar los secretos del Titanic. Este esfuerzo, liderado por científicos, ingenieros, historiadores y aventureros, tenía como objetivo mapear meticulosamente todo el sitio de los restos utilizando tecnología submarina de última generación. El equipo empleó vehículos submarinos autónomos y vehículos operados remotamente para recolectar datos e imágenes sin precedentes de los restos. Enfrentaron varios obstáculos, incluyendo navegar a profundidades peligrosas y capturar fotografías de calidad en aguas turbias. Sin embargo, el equipo permaneció determinado, impulsado por un deseo colectivo de revelar la verdad sobre los últimos momentos del Titanic. Por primera vez, imágenes de sonar de alta resolución y grabaciones en 3 dimensiones ofrecieron un vistazo al entorno submarino de los restos del Titanic. Cuando la misión concluyó, comenzó la ardua tarea de analizar los datos. Los expertos trabajaron diligentemente para combinar imágenes de sonar y crear mosaicos visuales del sitio de los restos. El resultado de este esfuerzo fue una reconstrucción detallada en 3 dimensiones del Titanic, descansando en el fondo del océano. Al integrar datos de sonar y visuales, el equipo pudo descubrir las capas del océano, revelando los restos con una claridad impresionante. Este logro es de inmensa importancia. Por primera vez, los investigadores pudieron examinar a fondo el sitio de los restos del Titanic, arrojando luz sobre su lugar de descanso final y proporcionando información crucial sobre los eventos que llevaron a su hundimiento. La reconstrucción virtual del Titanic aportó nuevas perspectivas sobre uno de los desastres
más notables del siglo XX. La investigación pionera de esta expedición ha allanado el camino para futuras exploraciones de los océanos y entornos de aguas profundas. Desde el hundimiento del Titanic, han surgido numerosas teorías y especulaciones sobre esa noche fatídica. Sin embargo, el proyecto de mapeo del Titanic ha mejorado nuestra comprensión de lo que ocurrió en el trágico barco, el daño causado por el iceberg. En la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg, marcando uno de los desastres marítimos más catastróficos de la historia. El caos y la confusión de esa noche han sido relatados en innumerables libros, películas y documentales. Sin embargo, la magnitud completa de lo que ocurrió sigue siendo un misterio. A medida que llegaron los datos, los especialistas trabajaron incansablemente para analizarlos e interpretarlos. El resultado fue una representación detallada del sitio de los restos del Titanic, destacando sus límites, campos de escombros y, lo más importante, las dos secciones principales del barco, la proa y la popa. La proa, que mide más de 150 metros de largo, se mantiene como un recordatorio conmovedor del trágico final del Titanic. Aunque estaba separada del resto del barco, su estructura permanece en gran parte intacta, proporcionando información valiosa sobre los eventos que llevaron a su destrucción. Uno de los descubrimientos más asombrosos fueron los sedimentos oscurecidos cerca de la proa, indicando dónde el barco impactó en el fondo del océano. Al estudiar estos sedimentos, los investigadores pudieron medir la velocidad y el ángulo del descenso de la proa, ofreciendo una nueva comprensión de los últimos momentos del Titanic. Mientras que la proa ha recibido mucha atención, los científicos están igualmente interesados en investigar la popa, ubicada aproximadamente a 800 metros de distancia. Otra parte de la historia yace entre los campos de escombros llenos de piezas del barco y artefactos que se derramaron durante el hundimiento. Una de las preguntas más urgentes sobre el Titanic involucra la naturaleza precisa de su colisión con el iceberg. Aunque los relatos de testigos y los registros históricos ofrecen cierta claridad, persisten las incertidumbres sobre la extensión y ubicación del daño sufrido por el barco. A pesar de numerosas exploraciones del sitio de los restos, incluidas 30 expediciones realizadas por el explorador oceánico P.H. Nargeolet, la elusiva grieta de 1000 metros mencionada en el informe del accidente de 1912 aún no ha sido encontrada. Esta inconsistencia ha generado preguntas y debates entre historiadores e investigadores, algunos de los cuales han comenzado a cuestionar la credibilidad del relato oficial. Sin embargo, a medida que persigue la búsqueda de respuestas, un hecho permanece. La historia del Titanic está lejos de haber terminado. Investigadores han examinado de cerca imágenes ultra claras de los restos del Titanic para revelar nueva información. Han construido una gran imagen en mosaico de la proa del barco, lo que representa la primera vez que alguien ha visto al Titanic con tanto detalle. Esta extensa imagen proporciona una visión completa de la parte delantera del barco. Al observar los restos, examinan cada elemento con gran cuidado. Buscan comprender cómo las piezas terminaron en sus posiciones actuales. El mosaico revela un agujero significativo en la parte delantera del barco. Sin embargo, reconocen que esta abertura se formó cuando el Titanic chocó con el fondo del océano. A pesar de la claridad de las imágenes, no está presente la esperada enorme grieta. Descubren otra pista cerca del casco. Algunas placas exhiben agujeros donde una vez estuvieron remaches. Este hallazgo coincide con lo que han estado buscando, pero no cumple con sus expectativas. El daño infligido por el iceberg afectó solo un área pequeña de la proa del barco. La magnitud de la grieta no era tan grande como inicialmente creyeron. El agujero medía aproximadamente 1 metro cuadrado. Aunque esto podría no parecer sustancial, permitió que una alarmante cantidad de agua ingresara al barco. Hicieron cálculos y determinaron que tomó 2 horas y media para que el barco se llenara de agua y finalmente se hundiera. Desentrañaron el misterio. El iceberg no creó una gran ruptura en el barco. No hay evidencia que respalde esa afirmación. Sin embargo, causó suficiente daño para asegurar el hundimiento del barco. ¿Cómo se partió el barco? El hundimiento del Titanic en 1912 sigue siendo uno de los desastres marítimos más infames de la historia. Cuando el barco descendió al fondo del océano, se partió en 2 secciones principales, la proa y la popa, que jugaron roles cruciales en el incidente. Si bien ambas partes finalmente llegaron al lecho marino, lo hicieron bajo condiciones marcadamente diferentes, lo que requería una investigación detallada sobre los eventos que rodearon su descenso y separación. Varios factores contribuyen a las diferentes condiciones de la proa y la popa
popa al impactar, siendo el más significativo la disparidad en sus velocidades de descenso. Debido a su forma menos hidrodinámica, la popa experimentó fuerzas de arrastre sustancialmente mayores que la proa, hundiéndose a una velocidad asombrosa de casi 50 millas por hora. En contraste, la proa descendió de manera más aerodinámica, mientras la popa caía caóticamente, lo que llevó a un estrés estructural severo y daños. La condición lamentable de la popa al llegar al fondo del océano es evidente por los extensos daños que sufrió. Grandes secciones de la estructura se desprendieron durante el descenso, dispersando fragmentos más pequeños por el lecho marino. Una teoría popular sugiere que el agua a alta presión pudo haber infiltrado el interior del barco durante el hundimiento, desencadenando fallos estructurales internos y contribuyendo a la fragmentación de la popa. Esta fuerza implacable, combinada con el desprendimiento del casco de sus marcos, llevó a que la popa quedara completamente destruida, mientras que la proa permaneció relativamente intacta. Aunque la investigación ha aclarado las diferentes condiciones de la proa y la popa al llegar al lecho marino, preguntas críticas sobre la ruptura del barco siguen sin resolverse. Teorías anteriores propusieron que el Titanic se partió en dos en la superficie, con la proa hundiéndose y levantando la popa en el aire. Sin embargo, nueva evidencia contradice esta suposición, lo que llevó a los investigadores a reevaluar las circunstancias que llevaron al final del barco. Determinar el momento y lugar precisos del hundimiento del Titanic requiere un examen minucioso de los escombros esparcidos por el lecho marino, así como de imágenes detalladas capturadas por cámaras robóticas. Cada objeto recuperado y documentado contiene pistas que pueden ayudar a reconstruir los eventos que llevaron al trágico final del barco. Los investigadores están dedicados a armar el rompecabezas de los últimos momentos del Titanic, buscando un cierre para uno de los desastres marítimos más devastadores de la historia. Además de analizar evidencia física, los científicos utilizan modelado y simulaciones para replicar las condiciones del descenso y la destrucción del Titanic. Al integrar datos de diversas fuentes, incluidos documentos históricos, testimonios de testigos y tecnologías modernas, junto con los artefactos recuperados del naufragio, los investigadores pueden lograr una comprensión más completa de los eventos que rodearon el hundimiento del Titanic. Los objetos descubiertos en el sitio del naufragio del Titanic proporcionan información valiosa sobre los aterradores eventos de aquella fatídica noche de abril. Entre ellos se encuentran estatuas ornamentadas, candelabros e incluso las campanas de bronce del Titanic, cada uno ofreciendo un vistazo a la vida a bordo del barco y sirviendo como datos cruciales para los arqueólogos forenses. Estos artefactos, que suman miles, actúan como recordatorios inquietantes de la tragedia humana que se desarrolló bajo las aguas heladas. Alex Klingelhofer está conectando meticulosamente estos artículos con individuos específicos, permitiendo una comprensión más profunda de las experiencias de los pasajeros del Titanic. Por ejemplo, un reloj de bolsillo recuperado de las profundidades del océano perteneció a Thomas William Solomon Brown, un hotelero sudafricano cuya vida fue trágicamente truncada. Su esposa e hija han llevado adelante su legado de tristeza y resiliencia. Otros artefactos, como diarios y pertenencias personales, iluminan las esperanzas y sueños de pasajeros como Samuel Andrew, un joven de 17 años que viajaba solo a América. Sus libros escolares y notas escritas a mano reflejan aspiraciones que se extinguieron en esa fatídica noche de abril. Mientras el equipo investiga las vidas de individuos como Andrew, los artefactos crean una narrativa conmovedora de sus últimos momentos. Hallazgos recientes desafían suposiciones anteriores, revelando una ruptura más severa de lo que se pensaba y ofreciendo una visión más clara de los últimos momentos del Titanic. Sin embargo, una pregunta crítica sigue sin respuesta. ¿Por qué se hundió el barco en primer lugar? A pesar de los años que han pasado, los investigadores aún buscan la verdad. Cada artefacto sirve como una nueva pista en la investigación en curso. Alex y su equipo no pueden evitar sentir un profundo respeto por quienes perecieron. La rápida decadencia del naufragio ha sido impactante. Desde su descubrimiento, el Titanic ha experimentado cambios dramáticos. Ya no es el majestuoso buque que una vez navegó los mares, sino un remanente oxidado y lleno de escombros. A pesar de numerosos intentos de estudiar el naufragio, su deterioro continúa, generando preocupaciones sobre su destino final. Investigadores del Titanic, como P.H. Nargeolet, han estado monitoreando el deterioro gradual del barco durante más de 30 años. Han sido testigos de primera mano de las impactantes transformaciones que ocurren mientras la otrora grandiosa estructura se desmorona ante sus ojos. La distancia entre las cubiertas
cubiertas superiores ha disminuido significativamente, con secciones colapsando unas sobre otras, amenazando con sepultar todo lo que hay dentro. Pero, ¿qué está causando este deterioro acelerado? Normalmente, el metal sumergido en aguas profundas del océano debería oxidarse lentamente debido a la falta de oxígeno. Sin embargo, el Titanic está cubierto de formaciones inusuales conocidas como rustículos, que se asemejan al óxido, pero son causadas por organismos vivos, específicamente bacterias. Estas diminutas criaturas actúan como carroñeros, alimentándose del hierro y los minerales del barco, lo que acelera su descomposición. Lori Johnson, experta en los rustículos del Titanic, ha dedicado años a desentrañar los misterios de estas formaciones enigmáticas. A través de una extensa investigación e indagación, ha descubierto la intrincada estructura de los rustículos, que contienen una compleja red de conductos y túneles. Estas características crean hábitats para diversas poblaciones bacterianas, todas las cuales contribuyen a la descomposición gradual del barco. Uno de los hallazgos más sorprendentes es que algunas de estas bacterias son anaeróbicas, prosperando en ambientes sin oxígeno. En lugar de depender del oxígeno para sustentarse, consumen hierro y minerales del naufragio, permitiéndoles crecer y reproducirse a un ritmo alarmante. Devoran el Titanic como un ejército implacable, dejando un rastro de devastación tras de sí. A medida que los científicos profundizan en los secretos de los rustículos del Titanic, confrontan una escalofriante realización. El destino final del barco parece estar sellado. Después de 500 años, el Titanic podría aún tener alguna semejanza con su estado actual. Sin embargo, después de 1000 años, podría reducirse a nada más que un montón de óxido en el fondo del océano. El otrora poderoso barco, un testimonio de la ingeniosidad y arrogancia humanas, desaparecerá de la vista, consumido por las profundidades del mar. A pesar de la inminente amenaza de su destrucción, un debate sigue vigente entre los guardianes del Titanic y los descendientes de quienes perecieron a bordo. ¿Deberían hacerse esfuerzos para preservar y proteger los restos del Titanic o deberían permitirse que regresen a la naturaleza? Algunos abogan por la recuperación de artefactos como una forma de honrar la memoria de quienes perdieron la vida, mientras que otros creen que el Titanic es un lugar sagrado que debería permanecer intacto. La decisión pesa mucho sobre quienes están encargados de preservar el legado del Titanic, particularmente en cuanto a la secuencia exacta de eventos. En esa trágica noche, casi 700 personas lograron escapar del caos y la desesperación que surgieron cuando el enorme barco encontró su tumba acuática. Sin embargo, la línea de tiempo precisa de los eventos que llevaron a la caída del Titanic continúa siendo un tema de investigación y debate entre historiadores y científicos por igual, cada uno esforzándose por desvelar los misterios de uno de los desastres marítimos más legendarios de la historia. Testigos a bordo del Titanic presenciaron una catástrofe inimaginable mientras el insumergible barco se hundía en las heladas profundidades del Atlántico durante 2 horas y media aterradoras. A pesar de los años que han pasado, los recuerdos de los sobrevivientes y los artefactos recuperados del lecho marino continúan ofreciendo información invaluable sobre lo ocurrido en esa trágica noche. La pregunta de cómo y cuándo se hundió el Titanic está en el centro de las discusiones actuales. Mientras que la sección de proa permanece en gran medida intacta y sirve como un recordatorio solemne de la antigua grandeza del barco, la popa yace en desorden, un monumento retorcido a las fuerzas que llevaron a esta majestuosa embarcación a su caída. Este contraste marcado ha despertado curiosidad y teorías sobre los momentos finales del Titanic, con académicos reconstruyendo meticulosamente el rompecabezas de su destrucción. Entre los escombros, enormes restos de la otrora grandeza del Titanic se alzan como testimonios sombríos de su gloria pasada. Componentes metálicos masivos, como los imponentes motores de 12 metros, se erigen sobre las cubiertas colapsadas y el acero retorcido, dando testimonio de la furia del desastre. Desentrañar el enigma del hundimiento del Titanic ha demostrado ser un inmenso desafío para los investigadores, especialmente debido a la condición fragmentada de la popa. A pesar de estos obstáculos, los investigadores han descubierto una pista crucial incrustada en el lecho marino, una gran impresión que revela el descenso caótico de la popa. Esta huella única ofrece importantes conocimientos sobre los momentos previos a la colisión del Titanic con el fondo del océano, incluidos detalles sobre la velocidad y el ángulo del impacto que sellaron el destino del barco. A través de una investigación meticulosa, los científicos han determinado que la popa cayó a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, impulsada por enormes fuerzas de arrastre que infligieron daños catastróficos en el camino
camino. La causa real del daño sigue siendo un misterio, con teorías que van desde la presión del agua a alta presión que ejerce una fuerza inmensa hasta la turbulencia que desgarra el barco mientras descendía a las profundidades. Para reconstruir los últimos momentos del Titanic, los especialistas utilizaron cámaras robóticas para capturar imágenes detalladas de los restos esparcidos por el fondo del océano. Esta vasta cantidad de información ha permitido a los investigadores identificar y catalogar miles de objetos recuperados del sitio, cada uno ofreciendo un vistazo a las vidas de quienes estaban a bordo del desafortunado barco. Los efectos personales recuperados de los escombros sirven como recordatorios conmovedores de los aspectos humanos de la tragedia, dando vida a las historias de quienes perecieron y brindando una voz a los perdidos. A través de años de diligente investigación y análisis, los arqueólogos forenses han logrado avances significativos en la reconstrucción de los eventos de aquella fatídica noche, sirviendo como un testimonio sombrío del caos y la destrucción que se desarrollaron a bordo del Titanic. ¿Cuándo se partió el Titanic? A pesar de estos avances, una pregunta crucial sigue sin resolverse. ¿Cuándo exactamente se separó el Titanic? Los investigadores dirigieron su atención a los campos de escombros que rodean el sitio de la colisión para encontrar respuestas. Descubrieron una vasta área de restos esparcidos por el lecho marino, un testigo silencioso de los últimos momentos del barco. Entre estos escombros encontraron pistas que eventualmente desvelarían el misterio. Al examinar la distribución de los escombros y la condición de varias áreas de los restos, pudieron establecer una línea de tiempo de los eventos que llevaron al hundimiento del Titanic. Determinaron que el barco probablemente se partió poco antes de hundirse, con la proa y la popa aterrizando a varios kilómetros de distancia en el fondo del océano. Cada nuevo artefacto recuperado del Titanic actúa como una pieza del rompecabezas, ofreciendo posibles pistas sobre cómo y por qué se desintegró la famosa embarcación. Durante años, se creyó ampliamente que el Titanic se partió en dos en la superficie, cuando la proa que se hundía inclinó hacia abajo, enviando la popa hacia arriba hasta que su peso sin soporte se volvió inmanejable. Bajo esta teoría, la sección media del barco habría sido aplastada por una presión inmensa, resultando en la separación de la proa y la popa. Sin embargo, con nuevos datos y conocimientos emergentes, esta teoría podría necesitar una reevaluación. Los investigadores buscan obtener una comprensión más clara de esa trágica noche, analizando cómo el aire escapó del barco mientras se hundía. Es una experiencia hermosa y profundamente emotiva ver todo allí en el fondo del océano, dice el conservador principal Alex Klingelhofer. De hecho, cada artefacto recuperado del campo de escombros cuenta una historia visual distinta sobre el desastre. Después de años de meticulosa investigación, Klingelhofer y su equipo han logrado conectar objetos específicos con los sobrevivientes del Titanic. Por ejemplo, un reloj de bolsillo encontrado entre los escombros pertenecía a Thomas William Solomon Brown, un hotelero sudafricano que viajaba con su familia para comenzar de nuevo en los Estados Unidos. Trágicamente, Brown perdió la vida en el desastre, pero su esposa e hija sobrevivieron. Otros pasajeros dejaron relatos escritos de sus vidas que permanecen legibles, incluso después de un siglo sumergidos en el agua. Un cuaderno perteneciente al pasajero de tercera clase, Edgardo Samuel Andrew, también fue descubierto cerca de la popa y el campo de escombros. Andrew viajaba solo a América. Sus libros escolares y ensayos proporcionan una mirada conmovedora a las vidas de jóvenes que perseguían esperanza y oportunidad. A medida que los investigadores continúan examinando los restos, enfrentan el desafío abrumador de analizar cientos de artefactos adicionales, cada uno con el potencial de profundizar nuestra comprensión del lado humano del desastre. La historia a menudo engulle a personas comunes, a todos nosotros, reflexiona Klingelhofer. A pesar de los desafíos, el equipo está comprometido a descubrir la verdad. Para ellos, una cosa es cierta: el Titanic no se separó en la superficie. En cambio, la evidencia sugiere que el evento catastrófico ocurrió más profundamente en el agua. Los extensos datos recopilados durante la expedición han brindado a los investigadores una nueva perspectiva, permitiéndoles notar detalles que antes se pasaban por alto. Todos los eventos del desastre dejaron marcas en los restos o en el lecho marino para que los examinemos, afirma Klingelhofer. Estos descubrimientos están iluminando los últimos misterios del Titanic, revelando los eventos de esa trágica noche con una claridad sin precedentes. El futuro de los restos.
mientras los investigadores han ganado una comprensión más profunda de la historia de los restos, aún se enfocan en un gran enigma. ¿Qué sucederá con el Titanic en los años venideros? Actualmente, el Titanic descansa en el fondo del océano, un recordatorio sombrío del paso del tiempo y las fuerzas implacables de la naturaleza. Después de un siglo de degradación, las características imponentes del barco están desapareciendo lenta, pero seguramente. El barco está desapareciendo y está ocurriendo más rápido de lo que algunos esperaban, comenta P.H. Nargil, un investigador veterano del Titanic. Nargil ha presenciado personalmente los cambios notables que ocurren en el sitio de los restos durante las últimas 3 décadas. La distancia entre la cubierta A y la cubierta B, que solía ser de aproximadamente 3 metros, ahora se ha reducido a solo 1,5 o 2 metros, señala. El deterioro progresa de manera incremental. Los investigadores buscan entender por qué esta descomposición está ocurriendo tan rápidamente, especialmente a estas profundidades, donde el oxígeno es escaso. Sorprendentemente, han encontrado patrones de óxido inusuales, conocidos como rustículos, formándose en la superficie del barco. Estas estructuras han acelerado el proceso de degradación, amenazando con obliterar para siempre los restos del Titanic. A pesar de la descomposición y la destrucción, cada artefacto recuperado del sitio cuenta una historia de esperanza, valentía y tristeza. Cada reliquia representa un momento en la historia del Titanic. Cada pieza está entrelazada con una gran cantidad de datos, ayudándonos a comprender uno de los desastres marítimos más significativos de la historia. Mientras los investigadores continúan explorando el Titanic y sus artefactos, recuerdan la importancia de preservar estos objetos para las generaciones futuras. Cada artefacto sirve como un vínculo invaluable con el pasado, ofreciendo conocimientos únicos sobre las vidas de quienes navegaron a bordo de la desafortunada embarcación. La narrativa del Titanic es una de tragedia, resiliencia y recuerdo. Mientras nos esforzamos por desvelar sus misterios y salvaguardar su legado, honramos las vidas perdidas, asegurando que sus historias nunca se desvanezcan. ¿Por qué crees que la historia del Titanic ha perdurado tanto tiempo? Haznoslo saber en los comentarios y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado. Nos vemos la próxima vez.